Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Con este cántico de inicio de Yulunga, sería esa representación de la danza de los espíritus, esa invocación desde tiempos remotos de la antigüedad, cuando se buscaban por medio de las cavernas y también por medio de los ritos en zonas megalíticas, las estructuras dolménicas, y la cantidad de enigmas tremendos que siguen recubriendo esas historias, esas piedras que encontramos tan cerca también desde aquí donde estamos en Aragón Radio, en el propio Pirineo. Esos dólmenes, esas casi como casetas de piedra que hacen referencia a épocas muy anteriores, primigenias, y que prácticamente no entendemos. Pero uno de los enigmas más potentes que tenemos en el mundo es una estructura en Stonehenge donde son esos círculos con esos menhires, esas tes, esas diferentes piedras azules que decían que podían proceder de Gales, una precisión astronómica casi exacta hoy, la datación que va bailando y nos va haciendo un tanto esquiva a través del tiempo, energías telúricas que en definitiva es natural del propio terreno, pero alguien decidió marcarlo con unas piedras en concreto. Para nosotros son piedras, igual para otro tiempo era algo muchísimo más importante. Algunos hablan de entierros, otros hablan de rituales druídicos, otros hablan directamente que es marcar un territorio donde nadie podía acercarse salvo esos elegidos, ese mundo chamánico, que es aquellos que estaban dentro de las cavidades del centro de la Tierra, emergen hacia nuestro mundo para llegar a estos círculos de piedra y nosotros nos hacemos tantas preguntas de para qué servían. Un programa de verdad que llevaba tiempo queriendo hacer, intentando despejar aquellas historias tan turístico como es Stonehenge. Prepárense porque comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí desde Aragón Radio, este estudio plató de Abismo en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En este mundo parece que estemos debajo de un dolmen o dentro de esas cavidades modernas. Bueno, en definitiva, creo que es un programa lleno de enigmas, porque podemos soltar todas las teorías que creamos o queramos sobre la mesa, pero algunas yo creo que están más potentes que otras y que tenemos ciertas explicaciones que ojalá podamos arrojar luz. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Qué fantástico este tema. Cuántas ganas teníamos de tratarlo, por fin. Y además con muchas vertientes, ¿no? Vamos a hablar de la vertiente histórica, de geología e incluso de rituales, de otras civilizaciones. Y también de algo que me encanta, que es un concepto, yo no sé si lo habrán escuchado nuestros oyentes, pero es la hepatomancia. Uh-huh. Así que, cosas apasionantes esta noche. Bueno, pues dentro de esa hepatomancia, si nosotros llegamos a nuestros dólmenes también del Pirineo, aquellos que llamaban las casas de brujas, ahí es donde se hacía la nigromancia y hematomancia, donde había la adivinación por medio de los muertos, donde estaba la adivinación por medio de las vísceras, por medio de la sangre. Algunos confirman, quieren decirnos, que todos estos ritos de sangre se hacían alrededor de los dólmenes como una zona pagana de invocación y ese uso primigenio prehistórico, adoptado también por aquellas que intentaban creer, hacerse reflexionar sobre cuestiones diferentes al mundo en el que vivían. Alguien que conoce muy bien Stonehenge, alguien que conoce muy bien toda la cultura megalítica, alguien que conoce muy bien todas las energías, esa electricidad telúrica natural del centro de la Tierra que nos puede alterar nuestra conciencia y nuestro paso por el mundo. Rafael Balaguer, ¿qué tal estás?
Hola amigos, buenas noches. Pues encantado de compartir con vosotros una noche más de arqueología, astronomía, misterio y por supuesto Stonehenge, que es uno de los lugares más fascinantes del mundo, que recomiendo a todo el mundo que lo visite al menos una vez en su vida y que intente acceder al interior del círculo de piedras, porque solo puede hacerse pues antes del horario de visita reglado o después. Sí, porque ahora tú tienes que acceder tienes que reservar prácticamente según qué épocas del año y bueno, pues acceder lo que te dejan también. Claro, hay que reservar porque siempre está muy, muy concurrido. Además, últimamente ya te llevan con un bus lanzadera directamente, o sea, no puedes acceder tan libremente como hace pocos años. Y bueno, en ese sentido pierdes un poco la magia de aproximarte al monumento andando tranquilamente. Pero bueno, se entiende también por razones de conservación, porque es un patrimonio único, además pues amenazado por los peligros del mundo moderno, porque está justo al lado de una carretera muy transitada. Bueno, hay proyectos para hacer un túnel que pasa por debajo. Bueno, es complejo. Yo, por supuesto, preservaría ese lugar porque no solo se trata de ese círculo mágico, sino que todo el paisaje alrededor es un paisaje creado artificialmente, es un paisaje ritual, es un paisaje místico. Es el paradigma del lugar de poder. Atención, no solo para los habitantes de esa zona en la prehistoria, en ese neolítico, sino para habitantes de toda Europa que peregrinaban allí. Para o sea, no solamente rituales, festejos. Esa zona para su ritualística de aquellos chamanes, aquellos brujos, aquellos seguidores y adeptos que había, sino que había romerías de antaño para estos ritos, como si fuese en la iglesia fuese el Vaticano, ¿no? Y hubiese diferentes estados del mundo acudían a este lugar de especialistas. Por supuesto, es un lugar muy, muy especial y bueno, podemos ahondar en los misterios de su construcción, su finalidad, porque claro, por supuesto es un monumento que está asociado a la muerte, pero también a la resurrección, ese concepto de vida más allá de la vida, vida eterna, esa trascendencia, ese sentimiento de trascendencia, pero con una dualidad interesante. Y los arqueólogos tienen debate sobre si se trata de un monumento funerario a personas dirigentes, es decir, una casta dominante, o si era algo más popular. Porque sí que es cierto que hay enterramientos, pero no encontramos en el propio Stonehenge en sí pues cámaras funerarias de tipo dolmen, pero en la llanura de Salisbury, donde está ubicado Stonehenge, 1000 años antes de la construcción de Stonehenge, ya se construyeron túmulos que sí que servían como tumbas colectivas. Así que estamos ante un lugar que desde que la humanidad lo habitó, pues lo consideró un lugar sagrado, un lugar de tránsito, una interfase entre la vida y la muerte. Pero estamos con esos centros dolménicos donde prácticamente no se encuentran restos óseos. Es muy atípico encontrarlos. No, sí que se han encontrado restos, enterramientos en el propio Stonehenge, bajo algunos de estos menires. Y bueno, tenemos... claro, pero estamos hablando, Rafa, de momentos individualizados. Que lo normal sería decir, bueno, con tantos años, tiene que haber una necrópolis. Bueno, pues para mí son enterramientos de los elegidos. Sí. Porque si no tiene lógica cuando llegamos a un centro dolménico y dicen, no, es que hay 3 cuerpos enterrados. Va a haber 3 cuerpos enterrados aquí en tantos años que ha habido vida en este sitio. Pues para mí es como ese brujo el que tiene la predilección y tiene esa superioridad de ser enterrado en un lugar tan sagrado. Sí, por supuesto. Esos enterramientos únicos para una sola persona, por supuesto, es una persona que recibe un honor altísimo. También sí que es cierto que en España también tenemos construcciones dolménicas impresionantes y hay pocas personas, es decir, se sepulta en ese lugar a la casta dirigente, ya sea pues el chamán, la chamana o los líderes de ese grupo humano. Entonces, esos son enterramientos individuales. Pero en la misma llanura de Salisbury hay cientos de túmulos, que esos ya sí que son enterramientos colectivos y con una antigüedad pues más de 1000 años anteriores a la construcción del propio Stonehenge. Así que estamos hablando de un paisaje modelado para servir de membrana entre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y facilitar esa conservación eterna de nuestros antepasados, porque son sociedades que están en el Neolítico, están haciendo la transición entre una forma de vida
pues nómada o seminómada, basada su economía y su supervivencia en la caza y la recolección, y están haciendo la transición a una cultura más sedentaria y una economía más de producción, de agricultura y de ganadería. Es ese momento tan clave en la historia de la humanidad. Y ahí, precisamente, pues encontramos precisamente la llave que nos abre la puerta al misterio de su construcción. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Porque es un monumento tan gigantesco que requiere el esfuerzo de muchas personas, de muchos habitantes, y como ocurre en otras culturas, por ejemplo la cultura egipcia, para construir esas pirámides maravillosas se requiere el esfuerzo de toda la población. Claro. Preservando la vida eterna de los líderes, de alguna manera vive eternamente todo el pueblo. Por eso es un esfuerzo global, con rocas que se traen desde 200 kilómetros de distancia, otras vienen desde lugares más cercanos, a 30 kilómetros, para monumentalizar un lugar que ya es sagrado por naturaleza desde siempre. Y la verdad es que es un paisaje artificial impresionante, porque no solo tenemos Stonehenge, tenemos infinidad de túmulos a su alrededor, tenemos otro círculo, el Woodhenge, que solo podemos ver actualmente donde estaban pues implantados, porque en este caso en vez de ser bloques de piedra eran postes de madera, eso de wood, madera, el Woodhenge, círculo de madera. Tenemos además muy cerca en Avery, bueno, varios círculos de piedra, con el pueblo integrado dentro de esos círculos de piedra, avenidas procesionales flanqueadas por menhires, miles de menhires. Al lado tenemos Silbury Hill, una pirámide artificial maravillosa. Junto a ella tenemos el West Kenneth Long Barrow. Un barrow es un túmulo, es también extraordinario, con varias cámaras en su interior. Bueno, toda esa zona está absolutamente plagada de arquitectura megalítica, sin olvidar también que había otros elementos que marcaban el paisaje, como los preciosos caballos blancos que solo se ven desde el aire con claridad o desde colinas cercanas. Algunos son de origen prehistórico y son absolutamente fascinantes. Se excavaban esos caballos retirando la hierba de la parte más superficial del terreno para dejar al descubierto yeso blanco. Entonces son magníficos. De hecho, bueno, el caballo, que como bien sabemos es el medio de transporte hacia el más allá, aparece en la prehistoria, es uno de los recursos, de los últimos recursos, ese caballo blanco, de casi medio caballo, es el que te va a transportar a tu alma. Sí, es un animal psicopompo y el paleolítico es el animal más representado en el arte rupestre, y curiosamente aquí también lo tenemos. Y claro, servían para marcar el paisaje. Siempre se ha dicho, bueno, esto es un hito que simplemente delimita pues, territorios de comunidades, pero bueno, tenemos ese simbolismo tan místico, tan profundo. Y para marcar el paisaje, sí, por supuesto que se podía utilizar así. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial se dedicaron a cubrir todos esos caballos blancos para impedir la orientación de los pilotos de la Luftwaffe en sus bombardeos a Reino Unido, porque claro, puedes orientarte perfectamente siguiendo esos caballos que se ven desde el aire. Bueno, es un paisaje, como os decía, modelado de manera artificial y de manera intencionada, premeditada, porque el lugar es sagrado por naturaleza. Luego hablamos de cómo sabemos esto, pero es un sitio absolutamente maravilloso. Insisto en que lo visitéis. Cuando nosotros viajamos a estos túmulos, ¿tú has estado, Silvia? No. ¿No? Pero en Dólmenes sí. Sí, claro. ¿Sabes que este ya es atípico porque tienes una dimensión? Oye, estamos entre las dimensiones más grandes que podemos tener de un túmulo de este tipo, de una estructura megalítica. Pero claro, ¿en qué época la arqueología lo puede llegar a datar? Sí, es muy interesante porque sabemos que Stonehenge se ha construido en diversas fases de construcción. Y en cuanto a las dimensiones, pues inicialmente pues era enorme. Se habla de unos 110 metros de diámetro. Pero no tenemos que imaginarnos el Stonehenge original pues como un dolmen que es una cámara cubierta. No, esto no estaba cubierto. O sea, lo que observamos hoy de Stonehenge es bastante aproximado a cómo era eso en realidad. Es decir, círculos de piedras, círculos de menhires, y en algunos casos pues dos menhires están unidos por otra piedra depositada encima de ellos, formando trilitos. Todo tendría una continuidad. Sí. Todo no tendría una continuidad y una estructura. Pero no estaría cubierto. Circular, no estaba cubierto. Claro. O sea, ahí no teníamos un túmulo, una montaña artificial que cubre esa cámara funeraria. Estos enterramientos en Stonehenge estarían en la base de algunos de estos menhires, que es algo que se ha descubierto en otros lugares del mundo. Bien, los enterramientos en menhires. Que claro, el menhir, esa piedra pues erguida en medio de un campo, sí. Una piedra larga, menhir viene del bretón, igual que dolmen, mesa de piedra. Pues
claro, siempre se ha interpretado como un lugar de delimitación de territorio, un hito geográfico. Bueno, sí puede funcionar como eso, por supuesto, pero también eran lugares de enterramiento. Entonces, Stonehenge ha tenido varias fases de construcción y la primera, pues hablamos de Stonehenge 1, ¿de acuerdo? Y eso empieza en el 3100 a.C. Así que bueno, es una estructura ya bastante antigua. Más de 5.000 años. Más de 5.000 años. Entonces, ¿eso cómo empieza? Se excava primero un gran foso circular con esos 110 metros de diámetro y eso lo único que hace es generar pues una trinchera con un pequeño talud y un banco más interior. Y en esa orilla interior es muy interesante porque se han descubierto 56 pequeñas cavidades, fosas o agujeros, es lo que en inglés se llama Aubrey Holes, porque Aubrey fue uno de los primeros investigadores que estudió Stonehenge y descubrió 56 de estos agujeros. Y eso se ha interpretado como un lugar en el que pudieran estar implantados postes de madera o quizá piedras pequeñas, menires más pequeños, que esos ya han desaparecido. Entonces esto pensamos que funcionaría como un recinto ceremonial y vinculado a esos enterramientos. Es interesante porque de estas estructuras circulares pues tenemos bastantes alrededor del mundo. Tenemos en Alemania, por ejemplo, en Goseck, el círculo de Goseck, y tenemos el mismo Avery, muy cerquita de Stonehenge, que también observamos esa trinchera. En este caso es una trinchera espectacular, o sea, realmente llega a 1,5 metros, casi 2 metros en algún punto de alto ese foso. Realmente es impresionante. Esa sería la primera fase, simplemente un círculo excavado en la tierra, con esas 56 agujeros que luego podemos insistir sobre ellos porque es interesante que nos explica un poquito qué se podía hacer claro, sería con ellos en también Stonehenge. como una pequeña estructura de sujeción. No, simplemente es una... No hay nada, no soportaban nada. En principio no soportaban nada. Eso es una segunda estructura que hay. Un círculo. ¿Cómo lo podrías utilizar? Quizá como una estructura defensiva. Igual que actualmente en las guerras, por desgracia, pues se practican trincheras, pues podrías haber hecho pues, un recinto defensivo circular. Porque de hecho luego culturas posteriores, como por ejemplo pues los vikingos en los países escandinavos, pues tenemos estructuras de este tipo, luego lo evolucionan a estructuras más cuadradas, pero al final es una trinchera. Sí. Una trinchera. Luego tenemos lo que llamamos el Stonehenge 2, y esto es entre el 2900 y el 2600 a.C. A ese círculo, que simplemente es una trinchera excavada en forma circular, se añaden ya así los postes de madera. Y entonces sí que ya empezamos a detectar más enterramientos, muchísima más gente enterrada allí, incluso con cremaciones en los alrededores. Empiezan a recuperar cenizas de esos funerales. Y entonces ahí así que marcamos un antes y un después, un punto de inflexión en la historia de Stonehenge hacia un lugar muy utilizado masivamente y con una mayor complejidad ritual, tanto por número de participantes como quizá por la procedencia de esos participantes y la importancia de los ritos asociados a la muerte y también a la resurrección, a la vida después de la vida. Luego tenemos un Stonehenge 3, este ya es más moderno, es entre el 2600 y el 1600 a.C., y este ya sí que nos empieza a dar pistas de cómo va a ser el Stonehenge que nosotros vemos hoy. Llegan las primeras, las Blue Stones, esas piedras azules, que son las que se han traído desde las colinas Preseli en Gales a más de 200 kilómetros de distancia. O sea, que esas serían las últimas piedras. Exacto, la última fase. Las más famosas son las más pesadas. Exacto, sí. Que llegaban hasta 200 kilos. Sí. Bueno, más. No, perdón, eran 200 kilómetros de distancia 200 kilómetros lo que habían podido recorrer. Sí. Son bloques enormes y claro, hay que visualizar el esfuerzo necesario para traer estos bloques gigantescos desde 200 kilómetros de distancia. En la prehistoria se especula que pues era una ruta pues por tierra, por supuesto, pero también por mar. En algunos casos, algunos investigadores han propuesto una navegación y también pues remontar el río Avon, que nos deja muy cerquita. Bueno, pero ¿cómo se navega con estas piedras en embarcación? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Por mucha madera que se coloque. Es una muy buena pregunta. Estudios de arqueología experimental han conseguido pues navegar con bloques de piedra de hasta 500 kilos. Pero claro, estos bloques pesan ya toneladas, entonces es un problema explicar esto. Entonces, claro, ¿cómo se puede hacer? ¿Con rodillos, transportándolos sobre rodillos? Sí. En algunos casos se especula que se podían haber construido incluso calzadas artificiales, ir aplanando el terreno, preparándolo con rocas para que las rocas, estos bloques de construcción, se pudieran deslizar. Pero, por supuesto, requiere un esfuerzo humano y animal impresionante. Perdona,
no lo sé si en aquellas épocas, estamos hablando de un rango de tiempo muy elevado, el nivel del agua es el actual o sería muy distinto, por Claro. lo cual no sé, Sí. igual teníamos zonas que estaban secas o igual teníamos otras que Sí, estaban sí, sí. completamente anegadas. Sí, por supuesto. El nivel del mar entonces era mucho más bajo, entonces teníamos zonas que estaban emergidas. Esto lo vemos, por ejemplo, en el canal de la Mancha, entre Francia y Reino Unido. Tenemos, por ejemplo, megalitos extraordinarios que también recomiendo encarecidamente visitar, como es el Cairn de Gabrinis, que está en Bretaña. Actualmente accedes a él en barco porque está en una isla, pero cuando se erigió ese monumento en ese horizonte cultural de hace unos 5.000 años, pues era tierra firme. Entonces llevaron esas losas pues simplemente caminando sobre el terreno. Es fascinante. Bueno, pues en esa época, en el 2600 antes de Cristo, llegan esas primeras piedras azules, que son 57, vienen desde Gales, 200 kilómetros de distancia. También se implantan allí las piedras que llamamos sarsen, que son 30 bloques. 30, es importante los números. De arenisca local que configuran la imagen que todos ya conocemos, ¿no? Estas piedras verticales coronadas por unos dinteles horizontales y que tienen un sistema muy interesante de encaje, se llama mortaja y espiga. Bueno, es pequeños conos en una piedra y entonces en la piedra que va a ir encajada ahí haces una pequeña oquedad y encaja perfectamente y eso le da estabilidad al sistema. También en ese momento se construyen las avenidas procesionales que conectaban Stonehenge con el río Avon. Y eso es muy importante. Y eso es una integración total ya con un paisaje ceremonial en el sentido de realizar procesiones, algo muy importante y común alrededor del mundo, porque, por ejemplo, las líneas de Nazca también se utilizaban para realizar procesiones rituales en relación con ritos para propiciar pues la abundancia de agua. Sí, además lo siguen haciendo. Sigue habiendo sus chamanes de la zona que van recorriendo estas formaciones, las aves, los animales, y esa forma de recorrerlo. Había un pasaje muy interesante que estuve leyendo un libro, ahora no me acuerdo de quién era un médico que se desplazó a esa zona hace muchos años a investigar todos aquellos chamanes que había, ¿no?, en las zonas de Nazca, y contaba que, claro, que las chamanas ellas guiaban, abrían el camino, iban haciendo ese ritual, iban haciendo cánticos por medio de esas estructuras que se habían creado, por medio de esos animales, y entonces empezaba la invocación del mundo del más allá, de ese mundo, para ellos era de un mundo de difuntos, y empezaban a aparecerse. Y él decía que iban con miedo y había momentos de pánico porque se iban apareciendo diferentes personas a lo largo del camino y tenían cara a cara. Incluso pedían que no se girasen porque iban todos siguiendo como un séquito de la muerte. Y eso es lo que... Por eso luego sí que quiero ahondar en esa conexión que hay tan antiquísima de los orígenes, de que en diferentes puntos del mundo, sin tener conexión entre ellos mismos, son los mismos ritos y las mismas estructuras y en otra época las mismas pinturas. Sí, es muy interesante esa convergencia cultural. En unos casos podemos hablar de convergencia cultural, en otros de unidad cultural, es decir, comunidades que no tienen ninguna conexión física, pues desarrollan la misma tecnología, la misma técnica arquitectónica, las mismas formas de arte, eso sería convergencia cultural, y la unidad cultural sería cuando efectivamente es una misma población que comparte un patrón cultural definido. Eso es muy interesante y sí, efectivamente es uno de los grandes, bueno, nunca mejor dicho, ¿no?, piedras de toque de lo que nos define como humanos, ¿no? Esa unidad cultural y cómo el cerebro humano, que es el mismo en todas partes, pues al final, ante problemas similares, busca las mismas soluciones o llega a las mismas soluciones. Y sobre la idea de la procesión, pues es muy interesante. En el caso de Stonehenge, esa avenida procesional, es de Avenue, hacia el río Avon, porque nuevamente el agua, el río, como frontera, como esa membrana interdimensional que nos separa el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, hacia la vida eterna, siempre cruzar el río, cruzar el océano, cruzar esa agua que nos separa la vida de la muerte. Y luego tenemos otras intervenciones ya posteriores en el tiempo, estamos hablando del año 1600-1100 a.C., que se recolocan algunas de estas piedras, de estas sarsens y estas piedras azules, las bluestones, y el lugar continúa siendo visitado, usado en rituales, pero parece ser que pierde protagonismo frente a otros centros. Por ejemplo, Karnak en Francia, que tenemos también círculos de piedras y alineamientos de menires con miles de ellos, que también es un lugar fascinante, estamos en el mismo horizonte cultural.
En definitiva, todo esto también nos habla de la complejidad de esa sociedad, una comunidad muy organizada, muy jerarquizada, con conocimientos impresionantes de ingeniería, arquitectura, astronomía, logística, y eso nos da pistas de que quizá debía ser una sociedad muy jerarquizada, muy estructurada, muy piramidal, con unos líderes potentes, tanto pues, civiles como, si queréis, pues, religiosos o místicos, que pues, daban estructura, cohesión a esos grupos humanos que, insisto, debían ser bastante numerosos. Claro, sobre la técnica de construcción, sabemos cómo se levantaban las piedras, cómo se tallaban, desde dónde se trajeron. Claro, pero las Arsens es que son muy grandes, o sea, esas 25 toneladas. Allí no hay piedras, canteras, zonas donde se pueda recoger ese material. Esto es lo mismo que va a ocurrir en Egipto. Es decir, bueno, ¿por qué no se construyen cerca de las canteras? ¿Por qué esa necesidad de trasladarlo desde tantos kilómetros? Ahí es donde puede tener la importancia como piedra mágica hacia un lugar mágico. Sí. Porque si no, para mí no tiene ni... Bueno, para mi mentalidad del siglo XXI igual no tiene ni pies ni cabeza. No, por supuesto. Es que las dimensiones son enormes. ¿De acuerdo? Estas piedras Arsens, pues son arenisca bastante dura, pero pesan 25 toneladas. Estas están relativamente cerca, unos 30 kilómetros al norte de Stonehenge, en la zona de Marlborough Downs. Y bueno, estos pues parece que fueron transportadas con trineos, con rodillos de madera y arrastrado por esos mismos constructores. Que, por cierto, vivían en un yacimiento que está muy cerquita, que es Darlington Walls. Está ahí documentada el asentamiento. O sea, en el propio Stonehenge no había un asentamiento fijo, propiamente dicho, es un lugar ritual, pero estos sí estaban cerca de Darlington Walls. Luego las Bluestones, que son piedras de menor tamaño, estas ya pesan entre 2 y 4 toneladas. Entonces hemos dicho que la arqueología experimental hasta 500 kilos te las puede hacer navegar más o menos fácil. Ahora pon 4.000. Entonces ahora pon 4.000. Entonces ahí, claro, y esto, pues, estas que vienen de 200 kilómetros de distancia, bueno, pues continúa siendo un misterio cómo consiguieron desplazarlas. Entonces, claro, ¿qué se piensa que hicieron? Pues lo que hemos comentado. Arrastre terrestre y navegación por los ríos y navegación de cabotaje por las costas. Pero aún así tenemos ese problema. ¿Cómo hacemos flotar una roca de 4 toneladas? Así que, bueno, es realmente espectacular. ¿Y sobre cómo las implantaban? Bueno, pues simplemente se cavaba un hoyo un poco inclinado, se colocaba la base. Es decir, tú lo primero que tienes que hacer es cavar un pequeño hoyo, luego haces una rampa y arrastras la piedra por la rampa hasta que, cuando llegas al borde de la rampa, la roca cae y se implanta. Es muy interesante esta técnica de construcción. Y lo podemos ver en túmulos que están prácticamente inalterados, como el West Kenneth Long Barrow, que está cerca de esta colina artificial Silbury Hill, preciosa, y ahí lo ves perfectamente. Ves todavía la rampa y como los grandes menires, las losas de entrada han caído. Pero esto es como los Rapa Nui con los Moai. Sí. Es la misma forma de transporte, ¿no, Silvia? También, que se va transportando. Bueno, pues ahora se ha visto con esas cuerdas. Decían que llegaban a andar aquellos gigantes, cómo los iban moviendo, y se iban inclinando. Bascular de esta manera. Otros hablaban... Era parte del ritual, claro. El transporte de esas piezas. Otros hablaban de esos troncos que se van moviendo, ¿no? Y haciendo esos carriles por la fricción. Bueno, en definitiva es la tecnología que tenía. Es impresionante. Además, claro, esta complejidad logística y de número de personas para generar la capacidad de arrastre. Si lo tenemos que arrastrar con personas, pues 25 toneladas arrastrando con personas, necesitas muchísima gente, cientos de personas. Y viendo que era un lugar de culto no solo de los habitantes de esa zona, sino que venía gente de toda Europa, pues quizás ese esfuerzo de construcción fue panregional. Es decir, sí, ya que vienes, ponte a mover piedras. Exacto, ya que vienes hasta aquí, pues ayúdanos a construir todo esto. Construcción cooperativa. Construcción cooperativa. Entonces, pero bajo una estructura social muy piramidal, alguien que da las órdenes, alguien que sabe de arquitectura, que sabe de astronomía, oye, esto tiene que estar orientado hacia allí, las piedras tienen que estar colocadas en un lugar exacto. Y desde luego existía un planteamiento urbanístico que sorprende mucho cuando nos imaginamos la sociedad de aquellas épocas, ¿no? Que la relacionamos siempre con algo muy básico,
Pero no. Aquí hay pues esos caminos pensados, todo tiene su significado y todo tiene su utilidad. Sí, por supuesto. Estamos hablando de un paisaje totalmente artificial. Y hay que recordar que ahí en Darrenton Walls, o sea, en estos poblados, la gente vivía en cabañas de madera. En cambio, no nos ha llegado nada. Nos han llegado los negativos donde estaban implantados esos postes de esas cabañas, pequeños agujeros en el suelo, pero nada más. En cambio, la ciudad de los muertos es para la vida eterna y eso lo hacemos con piedras para que duren para siempre. Nuestros ancestros van a vivir para siempre en esa morada eterna. Y eso se construye para que dure toda la eternidad. Pero cabría la posibilidad de que ocurriese como en Xi'an, como esos guerreros de terracota, que se movilizó todo el imperio para construir un mausoleo real y alrededor, como si fuese un mausoleo real de una época megalítica, y alrededor esos familiares, esos sacerdotes, esos privilegiados. Pero sí, no sé si se ha contemplado, entiendo que sí, de que fuese un enterramiento muy, muy, muy importante de una persona y que se utilizase luego como un complejo real, como si fuese un gran panteón real, cada uno de esos estructuras dolménicas, megalíticas, que fuesen de diferentes épocas, de diferentes imperios de aquel tiempo. No, sí, por supuesto. O sea, la poca gente, se ha encontrado relativamente poca gente enterrada en el propio Stonehenge, que es lo que hace pensar que, bueno, para ser enterrado aquí tenías que ser una persona muy notable. Entonces sí, se ha hablado de castas dominantes. Pero no hay tesoros de ningún tipo, no hay ni un amuleto ni nada que se haya visto. No, sí, de este tipo sí. Vale. O sea, hay joyas en varicita, que es un mineral que tenemos yacimientos, por ejemplo, aquí muy cerquita en Cataluña, una piedra verde preciosa. Pero no son objetos que acompañasen en la vida eterna como tal. Para mí no tienen ese significado, sino que son objetos con un poder específico para acompañar en ese enterramiento que es completamente ritual. Es decir, yo no creo que eso se concibiese como una tumba de nadie, por muy importante que fuese, sino que esas personas que estaban ahí enterradas, que se enterraron allí por su poder ritualístico. O sea, no porque fueras el rey, no. Quizá a lo mejor era la persona más extraña, ¿no? Como habíamos visto también en la zona, ¿te acuerdas? Los cráneos de Borja y toda esta zona, que veíamos que los diferentes, los que a lo mejor podían tener algún tipo de deformidad o algo que les hiciese diferentes, se les consideraba especiales. Elegidos. Sí. Elegidos. Entonces, para mí no es una necrópolis, no es un lugar de enterramiento. Al revés, es un lugar que propicia todo lo bueno y rituales para atraer la vida, la bonanza para la sociedad que sí vive alrededor o que vaya hasta allí. Para mí es un escenario como podríamos comparar a día de hoy, por ejemplo, con una catedral. Lo veo mucho más parecido a eso que un lugar de enterramiento. Bueno, pero las catedrales y las grandes catedrales también tenemos enterramientos. Sí, pero hay esos enterramientos que tenemos a día de hoy. Incluso hay catedrales que se conciben como panteones reales. Pero están concebidos para ello como panteón, para albergar esos restos. Pero la catedral es para albergar la reliquia principal de un santo. Si no hay una reliquia de ese rey de tu religión, de ese príncipe de tu religión, no se puede erigir ese monumento. Por supuesto. Pero la idea primigenia de ese tipo de catedrales o de ese tipo de enterramientos que se sitúan a día de hoy en nuestras iglesias, están enterrados allí por quiénes son, que es lo que estabas planteando tú en un inicio. Sin embargo, yo no creo que fuese así en el caso de Stonehenge, sino que se enterraron ahí con una finalidad. No se hizo... O sea, el lugar no estaba para enterrarles a ellos, sino que ellos fueron enterrados allí para aportar algo a ese lugar. Claro, pero también podría darse el caso de que esa preparación para ser enterrado en ese lugar, es decir, cuando, pues solo comparado un poco con esos guerreros de terracota, el hacer llamémosle mausoleo para que todos lo puedan entender, ese mausoleo que sea una preparación previa a la muerte de esa persona. El rey tiene su propio mausoleo antes de morir, está todo preparado, está todo perfectamente trazado para que sea ese lugar el elegido para un enterramiento. Es posible. También, vamos a ver, a mí me gustaría reflexionar sobre la parte más abajo, la que hemos hablado del Stonehenge 1, y su
forma, como habéis dicho, que es una excavación hacia abajo. ¿No le encontráis una ligera relación con un cáliz? Bueno, Una especie de copa donde tú estás ofreciendo, estás en ese ritual que estás haciendo allí, esa es la copa donde tú ofreces lo que está pasando allí. Sí, entiendo el símil, es bonito. Lo que pasa es que son trincheras de relativamente poca profundidad. O sea, se genera la estructura circular a la raíz de trazar ese círculo y excavar esa tierra y te queda pues un pequeño tumulito de escombros de excavar esa trinchera. La estructura circular, por supuesto, está relacionada con la unidad, esa forma de protección, de incluir, de integrarte dentro del interior de ese círculo con tu propio grupo humano, y además simboliza también la esfera celeste, la unidad del planeta, todo eso. Y a nivel energético también se utiliza mucho el círculo en comparación a otras formas poligonales para evitar esos ángulos y que haya pérdidas de esa energía que estás intentando concentrar. Sí, es muy interesante. Además, luego podemos hablar de ello. O sea, sabemos más o menos cómo construyeron Stonehenge, de dónde procedían los materiales, quién le construyó, en qué épocas, ¿no? Pero nos falta responder a la pregunta de por qué está ahí y por qué ese esfuerzo tan gigantesco de traer piedras de desde 200 kilómetros para colocarlas exactamente allí. Hay estudios recientes que muestran que incluso pues, se desmontó el monumento original que estaba en otro lugar y se trasladó y se colocó allí. Pero es un estudio que a mí no me acaba de gustar mucho porque, claro, argumentar que has encontrado unos agujeros en la campiña inglesa que coincide ese agujero con el tamaño, el diámetro de algunas de las piedras de Stonehenge. Bueno, esa era la propuesta de segunda mano. Sí, de segunda mano. Sí, decían, esto es un conjunto megalítico de segunda mano, reutilizado, claro, de un anterior. Claro, pero claro, es que es un esfuerzo. Pero el aprovechamiento tú lo tienes in situ, un aprovechamiento. Claro, por eso es esa fórmula de piedra mágica, de cómo se puede trasladar una piedra mágica para llevarlo a un terreno. No lo sé, claro, el ejemplo me estás poniendo no, pero puede ser por inundaciones, por algún cataclismo, y tienes que trasladar un lugar con unas propiedades propiedades sobrenaturales, especiales de ese lugar. También nos enlaza la idea de trasladar las piedras, y unas piedras en concreto, pues al concepto de la litolatría, el culto a la piedra. ¿De acuerdo? La piedra actúa como membrana entre el mundo cotidiano, el mundo de los vivos, una membrana con el mundo espiritual, el mundo místico, el mundo trascendente. Eso lo observamos en las cuevas con arte paleolítico, en las que era importante tocar la pared, esa membrana con el mundo espiritual. Entonces ahora ya no estamos tan asociados a las cuevas como lugar de habitación y como lugar de santuario, pero vivimos en un entorno abierto y habitamos en cuevas artificiales, que son las cabañas. Pero seguimos necesitando la litolatría, el culto a la piedra, el contacto con el más allá a través de la membrana pétrea. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos las piedras que para nosotros son sagradas, son esas membranas, las llevamos desde donde haga falta para crear nuestro templo, para seguir practicando la litolatría. Porque solo en ese lugar podemos contactar con el mundo espiritual. Es que esa pérdida que hay con la idolatría hacia la piedra, la fuerza de la piedra, lo he comentado en alguna ocasión, que en el Pirineo, aquí en Aragón, hay pueblecitos muy pequeños, hay esos reductos que quedan, donde hay personas que siguen utilizando las piedras con poderes, ¿no? Por supuesto. Esas piedras lo que hacen, ¿no?, se las van intercambiando entre diferentes vecinos, se conocen entre ellos, y esas piedras lo que hacen es mezclarlas. O sea, lo que cogen es un barreño, un pozal con agua, y introducen esa piedra, unos minutos, entonces el agua recibe las propiedades de esa piedra para aliviar la sed, para generar más fuerza, para enfermedades que puedas tener físicas. Siguen creyendo, esto, aunque ustedes no piensen que esto es de otra época, no, hay localidades en el Pirineo que siguen trabajando las aguas con piedra, y hay personas que siguen yendo con botellas a que les lo pongan en otro recipiente, pasen esa piedra y entonces reciba las propiedades de esa piedra. ¿Y cómo yo pregunto, ¿y cómo sabéis las propiedades? Y dice, mira, hice esto. Tú en la vida, a mí me lo dijeron y al poco tiempo me pasó. Hay una cosa que se llaman las piedras horadadas, que son las piedras agujereadas. Habitualmente es con el paso del tiempo y las encontramos muchas veces si vamos a las playas, siempre vemos piedras agujereadas. Pero son pequeños testimonios también de que estas zonas pues, tenían también su mar, sus grandes océanos.
Y te dicen que cuando te encuentras con una piedra horadada en la montaña, cuando tú estás haciendo una gran caminata, una travesía o un paseo, esa piedra te ha encontrado a ti, tú no has encontrado a esa piedra. Y en cuanto tú tienes una piedra horadada, con todo el respeto, te piden que la recojas y la guardes y tú la custodies. Piedras horadadas tenemos varios tipos de forma de encontrarlas. Unas que ya te avisan que atención, porque allí estas no las cojas porque son habituales en estas zonas de montaña. Picos de Europa también me lo contaban, para tranquilizar los animales que cuando no podían poner cercados en la montaña, en los prados, pues anda, que cada vez que llevas el ganado, cuando había transhumancia, tienes que poner cercados, era imposible. Y encima de los bebederos, en ese contacto lineal con el agua, ponían un cordel con una piedra agujereada o la colgaban de un árbol. Y esa piedra agujereada, o varias piedras agujereadas, lo que hace es tranquilizar a los rebaños. Y los animales no se van de la zona. Y entonces me comentaba, dice, cuando veas una gran zona para beber los animales en alta montaña, pues siempre vas a ver piedras agujereadas, porque nosotros lo utilizábamos los pastores. Pero cuando en la montaña te encuentras una agujereada, y a las pocas semanas me encontré un pedrusco una superficie muy plana, que aún la guardo, con un agujero como si fuese un disparo de una bala, ¡pum!, agujereándolo de forma exacta. Y eso le ponen un cordel y lo van pasando en el agua. ¿Cómo saben las propiedades? Ellos van haciendo pruebas, van mezclándolas con otras piedras, van pasándolas por diferentes vecinos y al final encuentran una propiedad hacia ellos. Entonces se bautiza esa piedra y hay piedras, me comentaban en un pequeñito pueblo del Prepirineo, que él tenía constancia de 6 generaciones trabajando con esa piedra y ellos siguen trabajando con esas piedras. Me parece que es espectacular cómo siguen hoy nuestros mayores, en este caso son personas muy mayores, que se perderá seguramente ese contacto con la piedra. Eso es lo que hacía ese Homo sapiens u Homo neandertal hace cientos y miles de años, ese contacto con la piedra. Y hoy se sigue utilizando en reductos pues desaparecidos y que además ellos tampoco lo suelen mostrar. No, por supuesto, y se sigue manteniendo ese tipo de tradición para propiciar, por ejemplo, la fertilidad. Por ejemplo, en Cataluña tenemos el santuario de Núria, en el que puedes ir allí a invocar. ¿Dónde está? La fertilidad. Está en el Pirineo y es un lugar muy bonito, un valle prácticamente inaccesible, solo puedes subir con el tren cremallera. Y hay una campana, tienes que poner tu cabeza a hacer sonar allí la campana. ¿Ah, sí? Sí, es muy yo no lo conozco. Es muy interesante, a Vall de Núria, sí. Y otros muchísimos lugares en los que es importante pues tocar ya no la piedra, sino imágenes de vírgenes para propiciar esa fertilidad. Y en cuanto a la piedra, tenemos otro lugar también en Cataluña, en Romanyà de la Selva, que es un entorno lleno de dólmenes y menires maravillosos. Hay uno que es el menir de la Murtra, y este menir, claro, para mí está claramente asociado a la fertilidad, porque es un menir de forma fálica, o sea, tú lo ves y es un falo clarísimamente, y la parte que correspondería al glande pues tiene una de las caras totalmente pulida, totalmente horadada, con la particularidad de que si tú te levantas y te pones a la altura en la que estaba implantado ese menir, llegas perfectamente con tu mano a tocar lo que sería ese glande de piedra. De manera que yo me atrevo a sugerir la posibilidad de que aquello fuera un lugar de peregrinación para propiciar la fertilidad, y esa oquedad se ha generado a partir de los miles de manos que han tocado esa piedra, esa litolatría. Entonces, aquí en Aragón, perdona, también tenemos unas piedras de la fertilidad que se encuentran en Tramacet, en Huesca, y fíjate que tenemos este tipo de energías y de amor o ritual de la piedra tan cerca que muchas veces ni lo conocemos. ¿Verdad? Sí. Hombre, antes de entrar en la Catedral de Jaca, antes de iniciar el Camino de Santiago, en la puerta principal tienes que tocar la columna izquierda, completamente desgastada, media columna desaparecido en una forma cóncava, está completamente negruzca, y eso es de las manos. Claro. Miles y miles, millones de manos que han tocado esa columna, al igual que cuando lo han eliminado. Cuando llegabas a Santiago, que tenías que dar el cabezazo en esa piedra, en ese Santiago, que ahora, pues por conservación, hombre, hay que ser muy bruto, ¿no?, para romper una piedra de un cabezazo. Pero bueno, han decidido. Yo conozco a alguno que no le costaría nada. Eliminar esa opción, pues porque alguno creo que fue bastante con potencia, ¿no?, dio esos cabezazos. Sí. Pero ese contacto con la piedra igual lo hacemos de forma inconsciente. Sí. Bueno, porque claro, es una memoria cultural, memoria de especie interna. Entonces, claro. Ahora se ha puesto de moda llevar minerales, llevar piedras, llevar el cuarzo en las muñecas. Sí. Claro. Ese amuleto para limpiar
tu energía. Claro, cada mineral, cada piedra puede tener unas propiedades u otras. Eso también entra un poco dentro de las creencias de cada uno. Aparte que, por supuesto, tienen composiciones químicas diferentes y cada elemento químico puede tener una propiedad diferenciada. Pero estamos hablando del pedrusco, nosotros, del pedrusco, de la piedra tosca que encontramos. Del bloque de piedra gigantesca como estos que desplazaron. La que tiene valor cero. La piedra. Bueno, para nosotros tiene valor cero, para ellos tenía todo el valor del universo. Pero porque, si la encuentras, pues eso no tiene ningún tipo de mercado, claro, un mineral sí. Otra cosa son las piedras semipreciosas, piedras preciosas, claro, que ya les damos un valor. Oye, Rafa, sí que me gustaría hablar, cuando comentamos de que Stonehenge es una zona de energía telúrica, una zona donde te puede transformar, te puede ayudar, puede provocarte un estado alterado de conciencia, puede provocarte una visión o puede provocarte simple y llanamente una relajación física y un contacto con el mundo natural, que es lo que dicen de eliminar la mochila que llevas consigo mismo. Esto es un efecto natural terrestre, que quiero volver a repetir, que es eso de la energía telúrica, el electromagnetismo terrestre, que seguramente se marcó por medio de unas piedras. No es que las piedras tengan esa capacidad, sino que las piedras marcan un terreno. Y cuando me lo expliques, luego tengo otra pregunta, no sé si te lo he hecho alguna vez. ¿Puede variar si desaparece, entiendo, ese río subterráneo, esa bolsa de gas? ¿Puede ir moviéndose o desaparecer directamente ese campo electromagnético, sería? Sí. Ese campo magnético puede evolucionar, puede variar. De hecho, pues la posición de los polos magnéticos pues se va desplazando, y la intensidad también de ese campo magnético también pues va variando. De hecho, en los últimos años estamos detectando que la intensidad de este campo magnético terrestre está disminuyendo de manera clara y de manera importante. Y efectivamente, a lo largo de los miles de años, ese punto de afloramiento de esa energía en lugares concretos también se ha ido desplazando, y es algo que yo he podido constatar en mis mediciones y estudios en muchos monumentos megalíticos, como, curiosamente, en algunos casos, pues el punto central de esa energía diferenciada está desplazada entre 10 y 15 metros respecto al centro del monumento original que nosotros vemos. Entonces, es posible que en su día ese punto energético tan diferenciado estuviera situado justo en el centro del monumento megalítico en cuestión. Esto también lo tenemos en Stonehenge, porque la anomalía máxima la tenemos pues hacia el sureste, a 10 metros al sureste del centro del monumento. Pero esa anomalía, esa discrepancia de 10-15 metros hacia el sureste de los monumentos megalíticos me lo he encontrado en España, en Francia, en América. Así que es algo que para mí dota de coherencia a mi idea, ¿no? Y es que estos lugares son lugares sagrados por naturaleza que luego monumentalizamos. Y como bien decías, no se trata de colocar las piedras en Stonehenge en esa forma circular para generar cierto tipo de retroalimentación energética, incluso acústica, porque hay estudios de arqueoacústica muy interesantes en Stonehenge también. No se ponen las piedras para generar energía y generar un lugar especial. No, con las piedras se monumentaliza y se marca para siempre un lugar que es especial por naturaleza. Tú puedes tener la experiencia de estado alterado de conciencia en Stonehenge, aunque no hubiera las piedras, porque la energía está emanando del centro de la Tierra y fluye allí de manera absolutamente desbocada e impresionante. Bueno, un cambio, perdona, sí, para los que nos escuchan, que seguro que muchos conocen esa ermita de Orante que tenemos en el Prepirineo, y es tan conocida por esas capacidades que tiene naturales. Rafa lo estuvo estudiando, yo fui testigo de esa investigación, iba yo con mi agenda apuntando los datos que él me decía con su magnetómetro. Y claro, pues cuando dicen, bueno, esto es un lugar mágico. Bueno, pues sí, es un lugar mágico porque te está marcando electricidad, energía natural terrestre, pero que sabemos dónde encontrarla. ¿Qué es lo que ocurría en Orante? Nosotros llegamos a una ermita, antiguamente se entiende que podía ser un dolmen, un centro dolménico, y claro, la zona más privilegiada, más importante es el altar, ¿no? Que el altar siempre está en la zona de ese ábside. Y ese altar, como cada vez que vamos a una catedral, a una pequeña iglesia, el altar es interesantísimo. Cuando estuvimos no lo sé, desde Belchites lo hemos probado, las zonas de Rodén, el altar es un punto que tiene o ascendente o muy descendente y como que desaparece y te engancha la electricidad. Bueno, pues en la ermita de Orante es todo lo contrario.
donde está ese punto, me acuerdo que era antes de acceder, antes de la entrada, donde nadie se detiene, y en el lateral, mirándola en el lateral izquierdo. Izquierdo al comienzo de la ermita. Y otro un poquito cuando había un boj. Aquí nos puede indicar que se ha ido desplazando ese centro natural. Sí. Perfectamente, perfectamente. Ellos eran capaces en la prehistoria de detectar estos puntos de energía tan diferenciada, tan anómala. Es una anisotropía. ¿Cómo lo podían hacer? Pues gracias a personas especialmente sensibles, el chamán y la chamana en un estado de alterado de conciencia o no, o simplemente porque tienen esa capacidad natural de ser sensibles a ese cambio de energía geomagnética, que por supuesto hay gente que lo es, o también observando el comportamiento de los animales, porque son lugares en los que los animales tendían a refugiarse de manera natural para dormir tranquilamente en grupo o tendían a evitarlos porque en esos lugares se sentían mal. Entonces, claro, una observación detenida de la fauna ya te podía dar pistas sobre la naturaleza física y mística a la vez Nos de cuentan un lugar concreto. que los lobos, en Sí. vez de hacer una línea recta para ir de un punto a punto, de uno a otro, hacen unos caminos serpenteantes que pueden triplicar la distancia para evitar zonas que luego se han comprobado científicamente que tienen una gran electricidad, y esos campos los van ellos evitando, y decir, bueno, pues de punto a punto tienes 500 metros, prefieren hacer 3 kilómetros, y es, claro, pues antiguamente ¿qué tenías? No había televisión, pues Sí, televisión, sí. pues van a mirar los animales desde arriba, ver el No, no, comportamiento por que supuesto. tienen para aprender también de ellos. Por supuesto. Y en el norte de España, en Asturias, Cantabria, pues hay rutas de este tipo monumentalizadas con menhires. Así que fíjate, o sea, a partir de esa observación quizá de este comportamiento de los lobos, pues llegaron a la conclusión de esta ruta es especial, es una ruta sagrada, es muy bonito, es muy interesante. ¿Y tú ves diferencia entre las zonas con tótems y las zonas con menhires y las zonas con dólmenes? No, es lo mismo. Sería lo mismo, pero diferente cultura, diferente forma. material, pero al final un menhir, esta piedra larga, esta piedra erecta, este tótem, al final es un axis mundi, es un eje del mundo que conecta el plano terrenal, lo cotidiano, con el plano celestial o divino y el plano infernal o subterráneo, subacuático, ese inframundo. Entonces es una estructura común a todas las culturas. Pues tenemos el menhir, tenemos el tótem, tenemos los cipreses en los cementerios, que es un símbolo de bienvenida, pero también es una vía de contacto para trascender diversos mundos. ¿Sabes para qué se utilizaban también mucho los cipreses en el cementerio? Dime. Toda la gente no lo conoce. Igual lo he contado alguna vez. Cuando se crean los nichos, cuando se va a meter el ataúd, pues así, pues ahora se ponen unas pequeñitas ruedas pues para o empujarlo fuerte hacia adentro. Pues para facilitar el acceso del ataúd, lo que hacían todas las mañanas es recoger las piñas de los cipreses, que son muy pequeñitas, Sí, muy duras. bonitas. Entonces se metía un puñado dentro, 2 puñados dentro, y entonces la caja corría sola como si fuesen unos rodamientos. Claro. Y esto lo sabemos porque cuando se ha exhumado después de 100, 150 años, todos están llenos de pequeñas piñas ya secas de estos árboles, los cipreses. Entonces tenían ese doble uso, el normal para la utilidad diaria de meterlo y que corra la caja. Claro. Y bueno, es Claro. curioso. No, es muy interesante el uso de los cipreses, porque es un árbol muy alto, muy vertical, entonces ese eje del mundo sirve para llevar las almas de los difuntos al cielo, a la vida eterna. Y facilitar el enterramiento. Facilitar el enterramiento, eso Tiene será doble una uso. utilidad absolutamente Doble secundaria, uso. porque este viene de la Edad Media y al menos en Cataluña tenemos No, todavía antes visiblemente... no existía esa forma de enterramiento. No, claro. Es algo muy, muy místico, muy potente, porque en Cataluña lo podemos ver muchísimo en las zonas de campo. Cuando tú vas a una masía aislada, pues es muy habitual que veas cipreses en la entrada, en el camino de entrada. Entonces hay un código. Como flanqueando. Sí, No, ni eso. A veces simplemente hay muy Marcado, pocos. ¿eh? Hay 1, 2 o 3 cipreses ¿Ah? solo. Y entonces esto es un código que se remonta antes de los templarios. Los templarios también lo utilizaban en sus encomiendas. Entonces el código es el siguiente, si lo veis. Si hay un ciprés, es eres bienvenido, es un símbolo de bienvenida. Eres bienvenido, puedes quedarte a comer. ¿Vale? Prácticamente, sin problema. Con uno eres bienvenido, puedes quedarte a comer quizás si no es que es bien. Si hay 2, eres muy bienvenido, te puedes quedar a comer seguro con nosotros, te vamos a alimentar, te vamos a dar de cenar. Y si hay 3, aparte de todo eso, puedes quedarte a dormir aquí. Anda.
Entonces esto es muy bonito cuando vas por el campo y vas viendo los árboles que hay en cada casa. Dices, mira, aquí pues solo te daban de comer o solo te decían hola o te daban de comer y de cenar, te podías quedar alojado allí. Qué bonito, Eso es no muy lo había interesante, escuchado. es muy interesante y nunca. muy bonita. Entonces cuando vayáis por los campos, fijaros en si hay cipreses, 1, 2 o 3. 1, eres bienvenido, 2, ¿Qué te dices? damos de comer, 3, ya te O sea, alojamos. se ha cogido unos la casa y dice, mire, que es como tenía aquí 3 cipreses. Claro, es que- Si no le importa, de según la leyenda popular. Exacto. Y eso es muy interesante. Y claro, tenemos ese culto a lo que, de hecho, bueno, el ciprés, bueno, también es como el árbol de Navidad, el abeto de Navidad, que viene de la mitología nórdica, también es un eje del mundo. Bueno, es muy interesante. Y en Stonehenge, pues tenemos todos estos elementos verticales, estos menhires, para practicar ese culto a la piedra y monumentalizar un lugar sagrado. Aunque sí que es cierto que sí que hay estudios de arqueoacústica muy interesantes que muestran cómo diferentes frecuencias se retroalimentan y rebotan, crean una especie de cámara de resonancia entre ellas en determinadas frecuencias, y sí que podía haber funcionado así, pero eso lo que nos sugiere es que en ese lugar, con esa arquitectura, pues era un lugar propicio e interesante para realizar ciertos tipos de cánticos que te podían pues eso, propiciar un estado alterado de conciencia quizá, o al menos pues podía sonar mejor un canto grupal de esa comunidad que se juntaba allí para realizar. Es muy interesante la arqueoacústica. Yo tengo dos temas ya para finalizar. Tú, Silvia, ¿sabes o intuyes cuál puede ser el país del mundo con mayor concentración dolménica? Dime uno al azar. Pues, ¿Cercano o no cercano? Diría en Europa o... sí, Fuera, Europa. en el mundo. En el, Planetario. Antártida incluida, si quieres. Pero como hay hielo, no los hemos visto. Indonesia. Indonesia. Bueno, casi. Es un poco la misma forma. ¿Dónde sería? Es Corea. En Corea. En Corea tenemos una concentración impresionante de. O sea, antes se pueden ver los de Corea del Sur, los Corea del Norte, como Claro, no dejan de- entrar a ver los dólmenes, De dólmenes, claro, esta aunque cámara, tengan cara de dolmen alguno de ellos. estas cámaras funerarias grupales que claro, nosotros las conocemos prácticamente por desgracia en su estado deplorable de destrucción casi total, que solo que a veces encontramos el trilitro, ¿no? 2 piedras y una plana por encima, pero eso era el esqueleto de toda la colina artificial que albergaba esa construcción. Y ahí tenemos la concentración más grande del mundo. Claro, la gente asocia los dólmenes, los menhires, pues a esta parte más de Europa, pero por supuesto pues encontramos en Turquía, en Sudamérica, en Asia, porque ante el mismo problema de arquitectura, cómo hacemos una tumba colectiva para que los ancestros vivan para siempre y no se nos derrumbe, pues con piedras, con rocas y en esta estructura en forma de corredor, de cámara subterránea artificial. Así que todo el mundo ante el mismo problema llega a la misma solución, convergencia cultural. Pero claro, Stonehenge sí que es un monumento paradigmático por su espectacularidad, su monumentalidad. Y claro, ha sido desde siempre objeto de estudios y objeto de polémica. Si te parece, Nacho, vamos a repasar un poquito la historia de la exploración. Sí, mientras Porque no hablemos de la historia de Kim Jong-un, ¿no? No, Kim Porque Jong-un, no. con su amplio conocimiento histórico internacional, bueno, pues podemos decirle que tiene ahí una serie de conjunto dólmenes, claro, dolménico. Espectacular, Sí. espectacular. Bueno, pues Stonehenge, claro, lleva desde ahí, prácticamente desde siempre, como un lugar sagrado y monumentalizado, pues ha llamado siempre mucho la atención. Y empiezan las exploraciones ya en el siglo XII y tenemos pues, documentos muy interesantes de un cronista, que es Godofredo de Monmouth. Hace un relato, se llama Historia Regum Britanniae, ¿no? Y atención, ¿cómo explica Godofredo de Monmouth la construcción de Stonehenge? Pues directamente fue el mago Merlín el que habría trasladado por esas favor. piedras desde Irlanda con sus poderes La varita. mágicos. Pero atención, esto es muy importante porque a partir de esa crónica, estamos hablando del siglo XII, entonces, claro, prácticamente no habrá nada más antiguo escrito. No, pero es que es el comienzo de las crónicas artúricas. Claro, eso sienta las bases ya de toda la conexión pues druídica posterior, ¿no? Con Stonehenge y todo eso. Porque estamos hablando del mago Merlín, ¿no? Sí, sí. De Malory, el Claro, rey es que Arturo. siempre se ha relacionado mucho el mundo de los druidas con Claro. Stonehenge, pero en realidad se llevan no tiene nada miles que de ver, años. miles de años, porque claro, esto luego... O sea, no tenemos muérdago. No. Bueno, puedes llevarlo tú y hacer tus rituales Que seguro, que se hacen. es que ahora cuando Que se ves hacen. esos ritos de los solsticios y equinoccios, Claro. aparecen todos los druidas del siglo Por XXI. supuesto, yendo para Bueno, allá. es un espectáculo ver. Es ver- impresionante, ver claro, lo todo el que solsticio de montan. verano, claro. Te lo replanteas en distancia. Decir, bueno, Sí. no sé, no, yo- es impresionante, pero eso, por supuesto, eso es Muy respetable, mucho más antiguo. Eso empieza en el siglo XVII, con 2 investigadores, John Aubrey y William Stackley, que realizan los primeros levantamientos topográficos, los primeros dibujos detallados del monumento
monumento. Y este Aubrey es el que pues describe esos agujeros, esos Aubrey Holes, ¿vale? Que son más de 50. Y eso es muy interesante para dar luego una clave astronómica de la explicación del monumento. Y en cambio, William Stackley fue el primero que relaciona Stonehenge, todos estos grandes monumentos megalíticos, con la cultura de los druidas, con este druidismo, que es una interpretación muy romántica, pero claro, muy potente, muy mística, muy simbólica, que ya ha llegado hasta hoy, por supuesto, pero es totalmente anacrónica. Pues Stonehenge es mucho más antiguo que esta cultura céltica, que es en la que están estos druidas. Y luego ya en el siglo XIX comienzan a hacer excavaciones parciales, que aunque no eran excavaciones arqueológicas modernas, bien regladas, bien estructuradas, multidisciplinares, pero bueno, empiezan a aportar datos sobre los primeros enterramientos humanos que se empiezan a recuperar allí, artefactos y diferentes fases constructivas. Y luego ya en los siglos XX y XXI pues ya tenemos técnicas de datación de radiocarbono, análisis isotópico, prospecciones geofísicas, georradar, el geomagnetómetro, LIDAR. Y entonces a partir de aquí ya sí que tenemos una cronología mucho más sólida, mucho más estable ya en cuanto a materiales, fases de construcción, técnicas y todo eso. Y la imagen que todos recordamos de Stonehenge ya viene de los años 60, de 1964, cuando se realiza la última reconstrucción, o no remodelación, sino bueno, volver a decentar un poco el entorno. Eso es del año 1964 y luego ya en el 86 ya se hace Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya se protege el monumento como debe ser, porque realmente espectacular. Es un lugar mágico, impresionante. Rafa, creo que a cualquiera que le hablemos de Stonehenge le viene a la mente como un espacio que te marca los solsticios y equinoccios. O solamente los solsticios o solamente los equinoccios. Lo desconozco, quiero que me lo aclares. Pero en aquella época, ¿cómo podían marcar o ser conocedores de los días concretos que luego sí que lo vemos en las grandes catedrales con los milagros de la luz? Sin ir más lejos, oye, aquí, por ejemplo, en Zaragoza tenemos el cardo y el ecúmano, que también se iluminan todos los años en momentos concretos, o directamente si vamos a la Catedral del Aseo, es muy interesante. Hay un retablo en una capilla que es el del Nacimiento, donde todos los años, al punto de la mañana, entre las 9 y 10 y media de la mañana, el sol entra exactamente por un ventanal de la catedral y lo primero y único que iluminan en esa zona es el relieve del Nacimiento el 24 y 25 de diciembre. Y es muy bonito de cómo se iba moviendo, cómo se iban haciendo esos reflejos y que nosotros vemos simplemente zonas iluminadas concretas, bueno, pues que sepan que los momentos más importantes del año, de la vida religiosa, de la vida no religiosa, también es verdad que se adoptan los solsticios y equinoccios por parte de la Iglesia, se marcan y las zonas que se iluminan habitualmente tienen una composición y un porqué y un sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Además, claro, la pregunta es muy bonita y es de fácil respuesta porque había castas de observadores astronómicos que en ese momento, pues más que astrónomos eran astrólogos, pero en ese momento pues era exactamente la misma disciplina para intentar descifrar pues el misterio de la posible influencia de los dioses, de lo que ocurre en el cielo, estableciendo un paralelismo con lo que nos ocurre a nosotros en nuestra vida cotidiana. Eso es muy, muy bonito, muy potente y todas las culturas en todas las partes del mundo han intentado hacer lo mismo, esa astrología. Que claro, por supuesto, es muy interesante. Yo en los cursos y conferencias a veces lo pregunto a los alumnos y al público. Claro, ¿qué es la astronomía? Os lo pregunto. Silvia, ¿qué es la astronomía? Yo diría que es más el estudio en sí de las estrellas, ¿sabes? ¿Sí? Y la astrología es el significado que se le da. Pero para mí la astronomía es lo que acoge la astrología. Claro, es muy interesante si buscamos etimológicamente, claro. Si preguntamos también qué es la astrología, pues la gente suele irse pues, al horóscopo, ¿no? Al zodíaco, todo esto, ¿no? Entonces, pero es muy bonito porque astrología significa el estudio de los astros. En cambio, la astronomía es la ley de los astros. Es un matiz distinto. Entonces, los primeros observadores del cielo eran astrólogos, estudiaban los astros, buscando esa interpretación mística. En cambio, la astronomía ya es la ley. La astrología pasa el tiempo intentando hacer predicciones de qué nos va a ocurrir en nuestra vida futura, etcétera, ¿no? Normalmente va a fracasar. En cambio, la astronomía te dice, el día 12 de agosto de 2026, en el norte de España, a las 20:30, podremos ver un eclipse total de sol que va a durar 1 minuto 25 segundos. Y tú podrás venir a Zaragoza
el día 12 de agosto de 2026, mirar hacia la puesta de sol a las 20:30 y vas a ver un eclipse total de sol que va a durar 1 minuto, 25 Qué promo segundos. más bonita estás haciendo. Maravillosa. Rafa. Entonces, claro, y eso, verdad, y te lo eso agradezco. es la ley de los astros, porque la puedes comprobar. Para que una disciplina puede ser considerada una ciencia, ha de ser capaz de hacer predicciones comprobables. En cambio, la astrología te va a decir que el año que viene va a ser un año maravilloso, te va a ir muy bien, o te va a ir muy mal, no sé, pero claro, eso ya no va a ser comprobable. En cambio, la astronomía sí. Pero al principio, la finalidad del estudio de los astros era buscar esa influencia de este mundo celestial sobre el mundo terrenal. Entonces había castas, no diré de sacerdotes, pero sí de personas expertas en ese estudio del movimiento de los astros en el cielo, por supuesto calculando los ciclos del paso de las estaciones, el día, la noche, y por supuesto eran conocedores de cuándo el sol llegaba a su posición más alta sobre el horizonte, el solsticio de verano, y cuándo llegaba a su posición más baja sobre el horizonte, y ese es el solsticio de invierno. Y entonces eran perfectamente conocedores que cuando el sol en el solsticio de invierno llegaba a su posición más baja y empezaba a remontar, volvía a la luz, ganaba el dios sol a la oscuridad y volvía a reiniciarse el ciclo de la naturaleza, el ciclo de la vida. Por eso en muchas culturas es más importante el solsticio de invierno que el solsticio de verano. Esto la tradición católica cristiana, pues bueno, claro, pues que celebramos en Navidad, nacimiento de Jesús. Bueno, Jesús nació en abril, no nació en diciembre, pero lo hemos celebrado en base al nacimiento del dios Sol. Jesús es el Entonces, Sol. ¿me está diciendo que Stonehenge sería un calendario? Stonehenge podría haber funcionado como un calendario, como un observatorio astronómico. Esa hipótesis del observatorio astronómico es muy controvertida porque esos 56 agujeros de Obright, pues hay alguna hipótesis que plantea que podían haber funcionado como un sistema para predecir precisamente eclipses de sol y de luna. La técnica sería ir desplazando postes de madera por esos 56 hoyos y en base a trazar alineaciones entre ellos podríamos llegar a predecir posiciones del sol y de la luna, que incluso nos podrían llegar a predecir cuándo se van a producir eclipses de sol y de luna, que ya en la antigua Sumeria los astrónomos eran ya capaces de predecir con mucha precisión cuándo se iban a producir. Es como la primera universidad del cosmos. Sí, por supuesto. La tenemos ahí en Mesopotamia. Y los claro, catedráticos están ahí enterrados. Están allí enterrados, por supuesto. Hay un observatorio muy bonito en Harran, está muy cerca de Siria, en Turquía, maravilloso la ciudad. Y ellos eran capaces de saber perfectamente qué día el sol iba a llegar a su posición más alta en el solsticio de invierno y qué día en su posición más baja en el solsticio de invierno, su posición más alta en el solsticio de verano. Solsticio significa sol quieto, porque en esas posiciones el sol llega a la misma altura durante 3 días. Y luego en el solsticio de verano empieza a disminuir su altura. Y atención, en el solsticio de invierno, sol quieto, 3 días, y al tercer día el sol empieza a ganar altura. ¿Quién resucitó al tercer día? Por tanto, todo eso lo tenemos ya desde hace miles y miles de años. El sol es Dios. Por eso. Es Cristo. Por eso los crismones, 3 veces Dios, 3 veces Cristo, que aparece siempre el círculo, como es la esfera del sol, y 2 leones, que son las constelaciones también. Sí. Y ahí es donde jugaría la astronomía y astrología dentro de la propia iglesia. Sí. Y eso cuando lo recuperamos en un monumento, en un yacimiento arqueológico, orientaciones de este tipo de medidas, hablamos de arqueoastronomía, que es la disciplina que intenta pues relacionar eso, la astronomía antigua, con nuestra arquitectura, nuestros yacimientos arqueológicos y nuestra cultura. Es luz, apasionante. Por eso la cultura cristiana, la construcción, hasta hace muy poco tiempo, estoy hablando de 200, 300 años, era de este a oeste. El oeste es donde está el altar, que es la zona del ábside, porque lo primero, el sol sale por el este. Entonces, el sol, que es la fuerza, es Dios, es la luz, claro, es lo primero que ilumina. Y el sol se pone por el oeste, es decir, es lo más oscuro, es la tiniebla. Entonces el hombre entra siempre por el oeste, claro, y el sacerdote siempre está en el este. Si está eso movido, es que hay alguna cosa rara. Hay alguna cosa que falla, sí. En Stonehenge podemos encontrar también las constelaciones en algún punto marcadas. Claro, no, en Stonehenge no encontramos las constelaciones. En Stonehenge lo que sí que encontramos es la posición perfecta de la salida del sol en el solsticio solamente de verano. Los solsticios. Claro, pero es automático. O sea, si tenemos la posición de la salida del sol en el solsticio de verano, en dirección contraria, en la misma línea, tenemos la puesta del sol en el solsticio de invierno.
Y eso en Stonehenge está perfectamente delimitado. ¿Por qué está perfectamente delimitado? Porque hoy no lo puedes ver porque está a unos 10-20 centímetros de profundidad y por encima tienes el sustrato pues, con hierba, ¿vale? Y sí que tienes todavía visibles los límites de lo que llamamos The Avenue, la avenida, que es esa avenida ritual que te conecta a Stonehenge con el río Avon. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que entre los límites de esa avenida, que está perfectamente alineada con el interior del círculo de Stonehenge, pues allí lo que hay es una pequeña falla geológica que ondula la tierra de una forma así sinusoidal. Yo, para que todo el mundo lo entienda, siempre hago el mismo símil estúpido, una patata ondulada, ¿vale? Una patata frita ondulada. Pues eso, tienes unos casi 20 metros de ancho, ese accidente geológico allí. Y eso marca una línea que está alineada de manera natural, pero perfectamente a la salida del sol en el solsticio de verano. Eso si ellos lo vieron, dijeron, mira, fantástico, ya sé cómo orientar el monumento porque tengo un accidente natural que me está marcando cuando llega el sol a su punto más alto. Y a la vez, en sentido contrario, me está marcando dónde se pone el sol cuando está en la altura más baja sobre el horizonte. Entonces tenemos un lugar en el que construir un templo que va a tener una doble función: celebrar la llegada del verano, luego también celebrar la llegada del invierno. Y a nivel ritual casi es más importante celebrar el solsticio de invierno porque nos va a marcar el retorno de la luz, el retorno de la naturaleza, de la vida, el rearranque de los ciclos naturales en ese solsticio de invierno. Aunque todo el mundo celebra en Stonehenge el solsticio de verano, porque claro, tenemos la alineación, que el sol entra por la avenida, se mete dentro del monumento y es espectacular, y por eso los druidas del siglo XXI acuden allí. Es espectacular, pero es más importante a nivel científico, a nivel astronómico y a nivel también místico la alineación con la puesta de sol en el solsticio de invierno. Que es lo que marca también la ventanita que está justo detrás del altar de Orante. En Orante, pero bueno, hay que desmitificar en este caso que Orante no es el único centro del mundo que marca los solsticios y equinoccios, que No, estamos claro, viendo hay muchos, que, claro. que hay muchísimos. Hay muchísimos. Que bueno, que está bonita la historia Claro. cuando se cuenta. Sí, sí, Yo sí. a Antonio le tengo un amor tremendo, Sí, sí, a Antonio sí. Javier, que es el responsable del No, centro, no, pero es verdad que hay más lugares en el mundo que están contrastados. Sí, tenemos uno, por ejemplo, en la Junquera, en Cataluña, que también tiene salida del sol al solsticio de invierno, es un pasillo, también megalítico, y claro, tienes la puesta del sol en el solsticio de invierno. Así que hay muchísimos lugares que mantienen esta alineación absolutamente importante. Constelaciones no tenemos marcadas, pero sí que podía haber funcionado también, aparte de como ese observatorio astronómico, si quieres, para marcar esos puntos especiales en el calendario del año, pero también podían haber funcionado estas piedras, estos menires, como un calendario. Hay algún investigador que afirmaba pues, que realmente era un calendario que te podía dar los 365 días, y estos investigadores lo argumentaban basándose que sería una tradición calendárica que habría sido importada a Reino Unido desde Egipto, porque Egipto sí que antiguamente ya tenían pues, un calendario de 365 días, muy preciso, muy interesante, y algunos investigadores piensan que eso también podía ser un calendario de piedra, Stonehenge, con esos 365 días, pero no nos acaba de encajar, porque sí que es cierto que tenemos estas piedras en ese conjunto de las piedras Arsens, que son 30 piedras Arsen, claro, 30 días de un mes. Luego tienes un conjunto de 5 trilitros, esas dos piedras con otra encima, un trilito, 5 trilitos, y eso se podría interpretar como los 5 días que hace falta añadir, ¿vale?, a los meses de 30 para tener los 365 días para poder encajar bien los ciclos solares y lunares. Entonces tienes las 30 piedras Arsen, tienes 5 trilitos, pero esto nos falla un poco porque en toda la numerología de Stonehenge, sumando números de piedras, de agujeros, los Aubrey Halls, todo esto, en ninguna parte nos aparece el 12, que serían los 12 o los 13 meses lunares, ¿no? Entonces ahí nos falla un poquito. Entonces, pues probablemente no funcionará tanto como un calendario para llevar una cuenta de los días, aunque por supuesto, entre esos agujeros, todas las piedras que forman los círculos, tú puedes trazar líneas entre ellos y vas a encontrar alineaciones al solsticio, al equinoccio, a posiciones estelares, puedes intentar predecir eclipses de sol y de luna, puedes hacer todo lo que absolutamente quieras, porque claro,
Es impresionante las posibilidades que te da lanzando líneas hacia el horizonte. Así que como observatorio astronómico podía funcionar, como calendario también podía funcionar, pero no tanto como un calendario de 365 días heredado de una tradición procedente de Egipto. En cualquier caso, esa alineación al solsticio de verano y de invierno es natural, pero está monumentalizada por esa importancia de la salida del sol y la puesta del sol en esos momentos concretos del año. Y luego, por supuesto, ese calendario solar-lunar que nos va a marcar el ritmo de la vida. Y más que un observatorio científico, pues sería un observatorio ritual asociado a esos grandes festivales, esos grandes rituales de renovación de la vida, de celebrar el tránsito de la vida a la muerte de esas personas quizá más notables que merecían el honor de ser enterradas allí. Ese culto a la piedra, porque sí que hemos encontrado restos de grandes festines, de la fauna que cazaban, que traían de otros lugares, artefactos de todas partes de Europa de la gente que viajaba hasta allí, lugar de peregrinación importantísimo en la prehistoria. Pues aquí hablando de solsticios, escuchando Solsticio de nuestro amigo Neonimus, nos despedimos con un programa más que interesante. ¿Algo más nos querías decir? Sí, claro, por supuesto. Vamos a acabar con esto. Porque, claro, hemos hablado de cómo se hizo Stonehenge, cuándo se hizo, quién lo hizo, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Y hablábamos al principio de por qué allí, ¿no? Entonces, con esa pregunta del por qué allí, yo decidí estudiar el campo magnético terrestre en toda esa zona y, por supuesto, en Stonehenge, ese paisaje artificial tan impresionante. Y entonces, claro, pues tengo que decir que allí descubrí una de las anomalías geomagnéticas más potentes que he llegado a detectar nunca. Tuve que repetir varias veces las medidas allí con mi compañero de investigación Marqueras porque no nos creíamos lo que nos daba el aparato en el lugar, porque pensábamos, bueno, en el monumento megalítico más famoso del mundo pues no vamos a encontrar la anomalía, pero no, estaba allí. El campo magnético terrestre puede tener un valor de entre 20.000 y 70.000 nanoteslas más o menos, pero cuando entre puntos muy cercanos observamos una diferencia de más de 2.000 entre ellos, ya hablamos de una anomalía. Es decir, en esos puntos un cerebro sensible puede empezar a experimentar estados alterados de conciencia, alucinaciones acústicas, olfativas, visuales, tener sensación de que hay alguien más contigo, esa sensación de presencias, a partir de 2.000 nanoteslas de diferencia. Todo el entorno de Stonehenge está más o menos estable, el valor central tiene un valor de 34.280 nanoteslas, estoy viendo nuestro mapa ahora mismo, pero claro, hacia el sureste, 10 a unos 8 metros del centro exacto de Stonehenge, ya tenemos un valor que ya se nos dispara a 50.042 nanoteslas, así que tenemos una diferencia de 34.000 a 50.000 prácticamente en el centro, desplazado hacia el sureste, esa medida de unos 10 metros. Entonces, claro, es impresionante constatar cómo en esa época, hace 5.000 años, ya empezaron a detectar esta anomalía, empezaron a monumentalizarla como lugar sagrado, lugar de poder en el que puedes experimentar esas sensaciones de trascendencia que te conectan con el mundo espiritual. Esto fue muy interesante porque con nosotros vino una chica que hizo la misma exploración, pero con un péndulo. Nosotros fuimos con el magnetómetro y ella de manera independiente con el péndulo se fue desplazando por el monumento. Por supuesto pedimos los permisos para acceder a él con libertad y al final de la jornada nos dijo, yo he encontrado un lugar muy interesante. Dice, pues mira, nosotros también. A ver, llévanos al lugar donde tú con el péndulo. Sí, mira, yo he ido hasta esta piedra y el péndulo se me ha vuelto loco y era exactamente el punto donde nosotros habíamos localizado la anomalía geomagnética. También en la avenida hay una piedra que se llama Hill Stone, la piedra del talón, y allí pues la brújula se vuelve loca. Se vuelve loca. Así que de alguna forma, y eso está a unos 40 metros del centro de Stonehenge, pero precisamente en la línea que marca la salida del sol en el solsticio de verano. Esa Hill Stone. Entonces, para mí, estoy convencido de que ellos pudieron detectar esa alteración energética en ese lugar y con la orientación astronómica marcada, profundamente significativa para ellos, y la energía que emana de la Tierra que permite tener esa experiencia mística en ese lugar, todo encaja y es el lugar en el que tú debes construir tu templo, tu portal a otra dimensión, tu portal al más allá. Por eso traigo las piedras desde 200 kilómetros de distancia, desde 30 kilómetros de distancia, para construirlo ahí, porque es el lugar en el que debes construirlo. Es un lugar sagrado por naturaleza. Y esto es una bomba interesante.
¿Por qué hay anomalía geomagnética? Porque en el subsuelo de Stonehenge hay una gran concentración de un mineral especial, que es el titanio. El titanio es un mineral que suele venir mezclado con otros minerales y bueno, es un mineral pues importante. Ellos, por supuesto, no sabían que había titanio, no sabían qué generaba la anomalía, pero eran capaces de notar esa energía que te provocaba esa experiencia tan distinta de la realidad cotidiana. Por eso Stonehenge es especial, por eso es un lugar que nos llama a peregrinar de manera natural desde toda Europa. Silvia, un programa más que necesario para todos aquellos que quieran peregrinar hacia esta zona de Stonehenge, escucharlo y seguro que se comprende de una forma muy distinta y mejor. Hay algunas cosas que se nos han quedado, que ya volveremos a retomarlo. Por ejemplo, la piedra de Sarsen, todo lo que hemos hablado de los rituales, cómo los hacían, toda esa hepatomancia. Pero bueno, así tenemos para un segundo capítulo. Es que a mí sí no me van a tirar de las orejas arriba, que tengo que subirme al piso de arriba. Forma urgente. Este búnker a veces va un poco limitado. Silvia, gracias. Un abrazo. Rafa, enhorabuena. Enhorabuena por esta masterclass. Nada, que todos la puedan disfrutar, la puedan volver a escuchar y sobre todo el apreciar y ver la prehistoria desde un punto de vista comprensible e incluso respetuoso. Por supuesto. Que no es aquellos prehistóricos, aunque esto ya es más moderno en el tiempo, ¿no? Que iban con ese mazo en el hombro, ¿no? Sino que podían pensar, podían querer, podían soñar y podían hacer cosas tan maravillosas como estas. Sí, por supuesto. Piensa que ellos eran capaces de diseñar estos monumentos de manera geométrica. El gran Alexander Thom, uno de los primeros arqueoastrónomos, ingeniero, pues llegó incluso a determinar la unidad de medida. Era lo que llamaba la yarda megalítica, que son unos 83 centímetros. Los críticos dicen, bueno, esto es la unidad de más o menos la longitud de un paso, pero por supuesto, ellos eran capaces de trazar el centro de un círculo y con cuerdas o a pasos trazar donde deberían ser esas piedras, con esos 83 centímetros de unidad de medida. E incluso es una tradición, estamos hablando de hace 5.000 años, pero hay que recordar que en Göbekli Tepe, más de 10.000 años antes, ya tenían geometría a partir del triángulo equilátero. Así que bueno, imagínate. Pues dejamos muchas cosas en nuestro tintero, porque así siempre hay diferentes partes en torno a este programa. Y bueno, pues simplemente, pues como siempre, esperemos que les haya gustado, que ha sido una clase de historia y de prehistoria, y que acceder a esos conjuntos antiguos, a esas zonas megalíticas o mucho más allá en el tiempo de esa prehistoria, nos estamos dirigiendo a centros de control, de poder, centros mágicos, centros que simplemente nos van a conectar con el mundo natural, algo que estamos tan desconectados nosotros. Y si vemos un dolmen, si vemos un menhir, si vemos una zona, que hablaremos más adelante porque son aquellos donde hay veces que no crece ni la vegetación en esos puntos, es un lugar para concentrarnos, meditar y tener una memoria anterior con ese hombre primigenio que fue el que creó y evolucionó hasta nuestros días. Seguramente ellos en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito espiritual, estaban mucho más evolucionados y avanzados que nosotros. La próxima semana más, aquí en Abismo en Aragón Radio. Un fuerte abrazo.